En el capítulo 9 estaremos con Patricia hablando sobre el estrés. Muy buenos días a todos. Hoy estamos aquí de nuevo con Patricia, que es psicóloga sanitaria enfocada en población adulta que trabaja desde las terapias contextuales y es una pieza fundamental del equipo de Psicología Online Avanzada. ¿Cómo estás? Buenos días, Patricia. Hola, buenos días, José, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Aquí deseando que empecemos un día más a hablar de estas cosas tan interesantes de la salud mental. Y Ujú, hoy es otro tema muy interesante ujú, que hoy vamos a hablar del estrés. ujú. Efectivamente, José. Interesante y preocupante a su vez, ¿no? Porque, al final, ¿quién no ha experimentado estrés en su vida? Es un tema que está muy a la orden del día, por desgracia, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sí, sí. A ver, a lo mejor hay alguien que puede. Ahora nos cuentas, porque puede ser que haya Ujú, situaciones de alguien que no sufra estrés, no sé. No, no se me ocurre, pero ahora ujú, nos cuentas un poquito si esto es posible. Si ujú. quieres empezamos y nos cuentas qué es esto, qué es el estrés, que todo el mundo habla de ello, pero exactamente qué es. Ujú. Pues mira, José, es algo tan sencillo como una respuesta que tiene el organismo de una persona, el cuerpo de una persona como tal, ante un cambio que se produce en el entorno. Es decir, se da una situación que implica un cambio en la circunstancia de una persona y que por lo tanto requiere que la persona se adapte a ese cambio, y para poder adaptarse se requiere en marcha una respuesta, pues, del organismo que le implique cierta parte de activación, ¿no? Un afrontamiento hacia, oye, ¿cómo soluciono esta situación? ¿Cómo me enfrento a este cambio que ha surgido en la vida? Es decir, requiere una adaptación. Por ejemplo, un pico de trabajo de repente, una mudanza, una época de exámenes, incluso el matrimonio, ¿no? Al final son circunstancias, ya sean, fíjate, vinculadas a algo agradable como algo desagradable, pero que implican un cambio en nuestra vida. Pero imagino que son cambios que que te obliguen a hacer esfuerzos. Quiero decir, por ejemplo, un cambio puede ser también irte de vacaciones y eso no generará estrés, ¿o sí? Uh-huh. Bueno, en principio requiere una respuesta de adaptación, ¿no? Implica tener que preparar el viaje, tener que organizarlo todo, tener que meter las maletas en el coche, pensar a qué hora vamos a salir, todas las horas de viaje. Al final sí que requiere un cambio, una adaptación, ¿no? Entonces sí que requerirá cierta parte una respuesta a estrés. Lo que pasa que ahora veremos más adelante, porque tenemos asociado estrés como algo que siempre es dañino, pero en realidad no es así. Entonces ahora lo podremos entender mejor. Pero sí, en principio, cualquier tipo de cambio puede generar una respuesta de estrés en la persona. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Ajá, vale. Y, eh, o sea, si quieres, enlazando un poquito con lo que comentaba antes, ¿todo el Uh-huh. mundo entonces pasa por situaciones de estrés o hay personas que a lo mejor viven su vida sin estrés? Porque claro, yo sí que asocio un poco el estrés Uh-huh. todas esas cosas que comentabas, ¿no? Que de repente Uh-huh. tienes una carga extra de trabajo, tienes una situación, todo esto, pero mm, cuéntanos si esto es posible. Uh-huh. Efectivamente, José, todas las personas a lo largo de nuestra vida experimentamos y vamos a experimentar estrés de forma casi continua, porque al final los cambios es algo que todos tenemos en nuestra vida, que es algo totalmente impredecible, ¿no? Claro, de lo que me hablas como algo patológico en sí mismo, como algo dañino, es el estrés crónico.
ese es el que comúnmente conocemos como estrés, ¿no? Pero en realidad se trata de un estrés crónico que al ser crónico ya sí que se convierte en algo perjudicial. Pero en sí la respuesta de estrés es una respuesta de adaptación a una circunstancia. Por lo tanto, casi continuamente nos enfrentamos a cambios en nuestra vida, por lo tanto ponemos en marcha esta respuesta de estrés. Ujú. ¿Y cuáles son las situaciones más habituales que vive una persona que tiene Ujú, este estrés? ujú. Vale, al final, bueno, podemos distinguir tres tipos de situaciones muy, muy sencillas, ¿no? Que de repente surja un acontecimiento en la vida de una persona que es totalmente inesperado y de una alta intensidad emocional, ¿no? Pues, por ejemplo, un divorcio, un despido, el matrimonio, el nacimiento de un hijo. Al final es un acontecimiento muy puntual, pero que es muy impactante para nosotros, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones desencadenan de forma espontánea una respuesta de estrés que habrá que ver cómo, en función de cómo la persona lo gestione, se convertirá en un estrés más patológico, dañino o en un estrés que simplemente nos permite enfrentarnos a esa situación de cambio. Por otra parte, también podemos hablar de estrés en acontecimientos diarios, circunstancias que se van acumulando en nuestro día a día, ¿no? Al final son situaciones más crónicas y de menor impacto emocional. Por ejemplo, discusiones muy constantes a nivel familiar o en la pareja, atascos todas las mañanas, ¿no? Las personas que vivimos en Madrid y que al final, si cogemos el coche, pues el tener atascos todas las mañanas es una sobrecarga en cierto modo, ¿no? Va generando un estrés acumulativo. Por ejemplo, una situación de dificultades económicas en las que durante un periodo de tiempo nos tenemos que enfrentar a, oye, cómo gestionamos nuestras necesidades dadas estas circunstancias, ¿no? Al final, como ya te digo, son pequeñas cositas que se van acumulando como si fuese una escalera, ¿no? Al final vamos subiendo de un escalón, otro escalón, un atasco una mañana y otro atasco otra mañana y una discusión familiar y luego con mi pareja estoy regular, se va acumulando, voy subiendo escaloncitos hasta que llego hasta arriba, que ya es cuando exploto, cuando me desborda el estrés, ¿no? Y luego, en último lugar, sí que hay otro tipo de situaciones que combinan ambos factores, es decir, son prolongadas en el tiempo y además de alta intensidad emocional. Por ejemplo, estar en un puesto laboral conflictivo en el que no estamos cómodos, en el que tenemos mucha carga de trabajo constante, una mala relación con los compañeros, es algo que genera mucho impacto y que además es sostenido en el tiempo. O sea, este tipo de situaciones son las que más estrés dañino, por decirlo así, generan, ¿no? Por ejemplo, las personas, los cuidadores o cuidadoras, ¿no? Que se enfrentan a tener que cuidar a un enfermo crónico. Al final es una situación de mucha sobrecarga diaria. Entonces, estas situaciones son las más complicadas y las más proclives a generar una situación de estrés dañino, de estrés crónico. Vale. ¿Y qué le ocurre a la persona que pasa por todas estas situaciones? Así, Ujú, estás viviendo, pues lo que dices, me levanto por la mañana, voy en atasco o corriendo porque pierdo el autobús o la situación que sea. Llego al trabajo, estoy en un sitio donde estoy incómodo, donde tengo un montón de trabajo, donde no me llevo bien con tal o discuto con mi jefe. Llego a casa, discuto con mi pareja. O sea, me imagino que todo ujú, eso, que es estar incómodo todo el día, que genera ujú, esta situación de tensión, ¿cómo lo vive el cuerpo? ¿Cómo que vive en ujú, nuestra mente qué está ocurriendo durante todo este proceso? ujú. Pues verás, claro, tú mismo lo nombrabas, ¿no? Un estado de irritabilidad continuo, ¿no? En el que desde que me levanto por la mañana ya me estoy encontrando con situaciones que me están generando una tensión, que me están generando que yo esté continuamente tratando de adaptarme a situaciones que son más o menos inesperadas, ¿no? Entonces genera un estado continuo de tensión. ¿Qué consecuencias tiene esto? Claro, a nivel físico, como ya sabemos y como cada vez se habla más, genera muchísimas secuelas físicas. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una situación de estrés prolongado, como nuestro organismo requiere adaptarse a esa situación, ¿no? Se producen dos cosas. Por un lado, se paralizan procesos internos biológicos que no son necesarios. Por ejemplo, oye, si yo tengo que hacer frente a una situación pues eso, dificultades económicas en mi casa,
o por ejemplo a un atasco, en ese momento no es necesario que yo esté haciendo la digestión, por decirlo así, ¿no? Es decir, ciertas actividades corporales que en ese momento no son relevantes se bloquean, se paralizan, surgen problemas, ¿no? O por ejemplo, la respuesta sexual se ve alterada, ¿no? Es como el sexo pasa a un segundo plano si yo tengo que afrontar una situación de dificultades económicas, como decíamos en nuestro hogar, ¿no? Es decir, estos procesos se paralizan o se dificultan con los consecuentes problemas de salud que esto puede causar, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, problemas digestivos, alteraciones hormonales, es decir, el estrés crónico es muy lesivo para nuestra salud, para nuestro organismo, ¿no? Y luego también consecuencias psicológicas, pues puede acabar derivando en cuadros de ansiedad, en problemas de situaciones depresivas. Al final, claro, yo me veo en una circunstancia en la que continuamente se espera algo de mí, yo me tengo que estar adaptando, pero no llega un punto en el que yo esté tranquila, en el que tenga un periodo de recuperación. Entonces, como te puedes imaginar, es muy dañino y muy lesivo para el organismo y para nuestra salud mental. Ya, ya, ya. Eh, por lo que me estás contando, yo aquí lo que veo es un estrés como algo malo, pero antes me ha parecido que insinuabas que había alguna opción de que no lo fuera. Uh -huh. Cuéntanos un poco si esto es posible. Uh-huh. Efectivamente, cuando surge una determinada situación, por ejemplo, un cambio de trabajo, que puede ser algo, un puesto positivo, ¿no? Es decir, puede ser un cambio positivo en el que implica una mejora profesional, pero ya es un cambio que requiere el que yo me enfrente a una situación nueva, compañeros nuevos, tareas nuevas que a lo mejor no conozco o no conozco la forma de proceder de esa empresa, ¿no? Es decir, algo que en principio podría ser positivo y lo es, implica que yo me adapte a eso, ¿no? Por lo tanto, surge el estrés. Efectivamente, en este caso, como decimos, el estrés me va a permitir que yo me adapte a ese nuevo puesto, ¿no? Se movilizan en mí recursos, tanto fisiológicos como psicológicos, que me permiten que yo me adapte a ese nuevo puesto de trabajo, ¿no? Se moviliza pues más energía en mi organismo, determinadas hormonas, en fin, determinadas cosas a nivel corporal que me permiten que yo esté más capacitada, más preparada para enfrentarme a ese cambio, ¿no? O sea que efectivamente cuando hay un periodo de recuperación, es decir, pues yo asumo este nuevo puesto de trabajo, todo va bien, no tengo ninguna otra complicación, me voy adaptando al puesto y se produce un periodo de recuperación en el que mi tensión va bajando. En este caso el estrés es una respuesta adaptativa. Si de repente a ese cambio de trabajo le añadimos un divorcio, que para ir a este nuevo puesto de trabajo, pues eso, me enfrento a un atasco diario de 1 hora y media, junto con cargas familiares o tensiones familiares. Ahí, al no haber un periodo de descanso en el que yo me pueda recuperar, es cuando se produce un estrés crónico y, por lo tanto, un estrés más perjudicial para nuestra salud. Ujú. Se me estaba ocurriendo ahora Uh una -huh. situación que, bueno, no sé si ninguno de nosotros podemos pasar por ella, pero en la que una persona que tenga su vida resuelta, que económicamente no le haga falta absolutamente nada, que tenga a su disposición absolutamente todo, que sí, que haga su vida, que tenga su trabajo, Uh pero en -huh. la que va cómodamente sabiendo y siendo consciente de que lo hace porque le da la gana, que si mañana quiere... ese tipo de personas también pasa por una situación de estrés o podría estar pasando por, bueno, si me despiden no tengo ningún problema, si llego tarde no me pasa nada, si Uh también -huh. sufrirían estrés, que a lo mejor en algún grado sí, pero más suave, o cómo lo vive una persona que no le hace falta en su día. A lo mejor tiene otra situación de estrés, como Uh tú -huh. dices, porque en su vida personal, al final, aunque económicamente Uh te -huh. vaya muy bien, pues en algún momento puedes tener algún disgusto, alguna Uh -huh. situación. Pero bueno, a lo Uh mejor -huh. es una pregunta un poco absurda en este caso. No, 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 tiene mucho sentido. Claro, me estaba imaginando la escena, ¿no? De un perfil de esta persona que me dices que no necesita quizás trabajar, que está en cierta posición pues más cómoda, ¿no? Que al final lo toma como una vocación, ¿no? Claro, lo que ocurre es que en ese trabajo igualmente van a surgir nuevas tareas, imprevistos, que el jefe o la jefa te pida de repente algo que es más o menos
menos inesperado, ¿no? Entonces eso igualmente va a tener que desencadenar una respuesta en la persona de me ha surgido esto inesperado, tengo que hacerle frente. Entonces, en cierto modo, podríamos decir que sí que se produce una respuesta de estrés. Lo que pasa es que es muy interesante lo que comentas porque también tiene mucho que ver el cómo la persona interprete esa situación. Es decir, si yo me veo totalmente capacitada para hacer frente a esa situación, a esos informes que me ha pedido mi jefe, yo sé que los puedo hacer perfectamente, el impacto que me genere el que me pida esa tarea va a ser mucho menor. Por lo tanto, hay menos riesgo de que el estrés se convierta en algo que vivamos con más desagrado, ¿no? Es decir, me supone un cambio, un imprevisto, de repente hazme estos informes, ¿no? Pero como yo sé que no tengo ningún problema en hacerlos, que dispongo de tiempo, que tengo capacidad para hacerlo, pues me generará un pequeño impacto, pero no tanto como si yo lo Mm. percibo como, ostras, no sé si voy a poder sacar este trabajo adelante, ¿no? Entonces, hay un impacto que puede ser más o menos mínimo en función de cómo yo lo interprete. Ajá. Entonces, claro, por lo que estoy viendo, convivir con el estrés es algo normal, es algo Ujú, de nuestro día a día y no tiene por qué ser malo. ¿Cuándo se convierte en un problema tener ujú, toda esta situación de estrés? Hemos hablado de extremos, ¿no? El que vive en un estrés profundo y luego el estrés, ujú, pues que bueno, que vamos a sufrir sí o sí. ¿Cuándo es un problema el ujú. estrés? Pues al final, como comentábamos un poco antes, José, por una parte, cuando se cronifica en el tiempo, es decir, cuando no puedo descansar, cuando no puedo, no llega un punto en el que digo, vale, ya he solucionado este problema, ahora no pasa más nada, entre comillas, en mi vida, ¿no? Es decir, cuando no hay un tiempo de recuperación, como decíamos, o bien cuando yo percibo que no cuento con las herramientas, habilidades, aptitudes, etcétera, necesarias para enfrentarme a esa situación. Cuando, por ejemplo, pues, no lo sé, se produce un cambio familiar, por ejemplo, una mudanza de una persona muy cercana a nivel de mi familia, es algo que yo a lo mejor no sé cómo gestionar o no sé cómo voy a afrontar y entonces en ese punto es cuando sí que se podría convertir en un problema, porque yo interpreto que no tengo las herramientas necesarias para hacer frente a esa situación. A lo mejor sí que las tengo y me estoy subestimando, ¿no? O a lo mejor no las tengo y tengo que entrenar ese tipo de habilidades. Pero al final la conclusión es que yo interpreto que no tengo esas herramientas y por lo tanto aparece esa respuesta de estrés más problemática. Ujú. Vale, mira, me suena mucho el perfil típico de la persona muy implicada en su trabajo, con mucho estrés, que Ujú, todos conocemos, que en su día a día vive normalmente, no le ves como una persona pues, que, que es así su vida y ujú, no. Y sin embargo, a lo mejor llega un periodo que se va de vacaciones y ahí le, le surgen situaciones en las que supuestamente debe estar relajado, en las ujú, que exterioriza quizá una situación extraña, ¿no? Para estar de vacaciones, en las que le pasan situaciones ujú, en las que probablemente este estrés está dando la cara en ese momento. ¿Esto es ujú, habitual? ¿Cómo vive esa persona que en su día a día vive con normalidad la ujú, tensión y de repente en un momento de relax surgen situaciones un poco, no sé, ujú, extrañas, ¿no? ujú. Por una parte, lo que puede estar ocurriendo en esto que me planteas es que, como la escalera de la que hablábamos antes, ¿no? En mi día a día yo me voy enfrentando a situaciones continuas de más o menos estrés, voy subiendo escalones en esa escalera de la tensión y a lo mejor me voy de vacaciones y lo que me debería de suponer un impacto menor como el hecho de que, pues no lo sé, no me atienden rápido en la mesa en la que en el restaurante en el que voy a comer, ¿no? Fíjate, esto no me debería quizás de generar muchísimo impacto, sin embargo, a lo mejor es que yo no parto desde un nivel cero de estrés, es que yo ya estoy en el calón 7 por toda esa acumulación que he tenido en la cotidianidad de mi día a día, ¿no? Entonces, como yo ya parto de un nivel elevado de estrés, voy a reaccionar ante ese camarero como si se me fuese la vida en ello, porque yo ya tengo un nivel acumulado de estrés muy elevado, ¿no? Y es claro, cuando surgen este tipo de situaciones que vemos como inapropiadas, ¿no? Dejo, ¿por qué reaccionas así? Relatívízalo, no es para tanto, claro, pero es que yo ya parto de un nivel muy alto de tensión.
¿no? O claro. también puede ocurrir en otro sentido, José, de me voy de vacaciones, estoy en un periodo de más o menos relax, no tengo ninguna situación, es decir, me permito bajar en esa escalera del estrés, pero es ahí donde pueden florecer todas las secuencias o consecuencias, todas las secuelas, perdón, o consecuencias de ese estrés que yo he ido sosteniendo en el tiempo, ¿no? Pues surgen dolores de cabeza, todos estos problemas más de salud física, ¿no? Que son consecuencia del estrés que yo he ido soportando durante el periodo de trabajo, de lo que sea. Claro, en ese momento a lo mejor que el cuerpo se relaja y bajas la tensión, ¿no? A lo mejor te Uh -huh, surgen estas, uh -huh. estas cosas, ¿no? Efectivamente, Fíjate. además es que el estrés afecta al sistema inmune bastante, lo debilita. Entonces, claro, al final si yo tengo bajas mis defensas por ese periodo de estrés crónico, pues surgen, es el caldo de cultivo perfecto para cualquier tipo de problema de salud. Claro, claro. ¿Y hay alguna relación entre el estrés y la ansiedad? Uh -huh. Efectivamente, entre el estrés y otra serie de problemas psicológicos, ¿no? Entre ellos la ansiedad. Claro, cuando el estrés se cronifica, cuando yo no puedo escapar de esa situación de demanda continua, ¿no? De problemas continuos, acabo entrando en un estado en el que yo percibo que no soy capaz de resolver nada porque trate de hacer lo que trate de hacer, me están surgiendo problemas continuamente, cambios continuamente, entonces caigo en una situación de, oye, pues es que no hay nada que pueda hacer para solucionar esto. Entonces entro en un bucle en el que siento, en el que empiezo a anticipar situaciones. Oye, si me ha estado pasando esto todo el rato, pues seguro que me va a pasar esto otro, seguro que esto también va a salir mal. Empiezo a entrar como en un bucle catastrofista, ¿no? En el que continuamente estoy anticipando la llegada de problemas y es ahí cuando pueden aparecer pues esos cuadros de ansiedad, situaciones de depresión, etcétera. O sea que efectivamente, como decíamos antes, está muy vinculado el estrés con otro tipo de problemas de salud mental. Ujú. ¿Cómo, ya que es inevitable, cómo podemos o cómo puede una persona afrontar estas situaciones de estrés que van apareciendo para que no Uh sea -huh, algo que nos hace daño, que lo podamos, no sé uh si -huh, normalizar o, bueno, por lo menos no normalizar, sino, bueno, que no nos afecte a nosotros mismos? uh -huh. Por una parte, fíjate que hablábamos antes de los periodos de descanso, ¿no? De estos momentos en los que yo necesito relajarme, necesito desconectar del día a día, necesito desconectar de esa fuente de estrés, como puede ser, por ejemplo, el trabajo o el cuidado de los hijos, que también es una fuente de estrés, ¿no? Entonces necesito esos periodos de recuperación. Lo que podemos hacer es, oye, si yo estoy notando que estoy en un estado de irritabilidad continua, que no descanso bien, que tengo un poco, pues que me siento con este estrés, ¿no? Con esta tensión continua, quizás necesitamos un periodo de vacaciones, de desconexión, pues eso, de alejarnos un poco en la medida en la que podamos de esa fuente que nos está generando estrés, ¿no? Pero no todo se debe de quedar ahí, porque yo me puedo ir de vacaciones y a los 15 días volver y que la situación de mi trabajo sea la misma o que la situación familiar sea la misma, ¿no? Entonces, en mi día a día, ¿cómo puedo afrontar esto? Nos podemos enfocar a ello de dos formas, ¿vale? Por una parte, focalizarnos en el problema como tal, ¿no? Todas aquellas estrategias que se centren en resolver el problema como tal, en resolver el problema, en solucionar la situación, ¿no? Pues buscar un cambio de enfoque, enfrentarnos a la situación, pues eso, delimitando las tareas de una en una, ¿no? Estableciendo una lista de prioridades o incluso pedir ayuda, es una forma también de buscar herramientas para solucionar o resolver esa situación. O, por otra parte, centrándonos más en nuestras emociones, ¿no? Bueno, el trabajar en el impacto emocional que nos genera esa situación de cambio o de estrés, ¿no? Pues, por ejemplo, buscando el apoyo de otras personas, expresando cómo nos está haciendo sentir esa situación, ¿no? Sacando un poco hacia afuera toda esa carga que tenemos, ¿no? A través de técnicas de relajación, de técnicas de meditación, etcétera, ¿no? ¿Cuándo utilizar un tipo de estrategia u otra? Bueno, depende de la situación, como todo, ¿no? Cada situación requerirá un tipo de respuesta y habrá situaciones que requieran ambos estilos de afrontamiento.
Ujú. Estaba, estaba pensando en todo esto que me dices y echando un poco la vista atrás pensaba, ¿cómo se vivía antiguamente? Ujú, Si buscamos, o sea, fuera de la edad moderna, ¿no? Que estamos viviendo ujú, todos en una situación habitual, imagino, de estrés, que nos levantamos, tenemos que ir a nuestro trabajo, siempre se nos pide más, estamos en esa rueda, ¿no? En la que ujú, probablemente sea difícil que haya alguien que no esté en un estrés prácticamente ujú, continuo. Pero ¿cómo se vivía antes, echando la vista atrás, fuera de la edad moderna? ¿Se vivía este estrés también? ujú, ¿O es algo, es una enfermedad más de nuestros tiempos? ujú. Jo, pues yo creo que en realidad el estrés siempre ha estado más o menos presente, ¿no? Porque bueno, a lo mejor no en otras épocas, en otros momentos, pues no contábamos con el hecho de someternos a un atasco diario, pero a lo mejor tenías que buscarte las mañas para comer ese día, ¿no? O para encontrar un trabajo, o para tolerar, pues no lo sé, el que no te agrediesen en la calle, en fin, que también había situaciones problemáticas en otros momentos de la historia que que podían implicar un estado de tensión más o menos continuo, ¿no? En función de la época en la que estemos hablando. Pero sí que es cierto, José, que el estrés hoy en día es algo muy presente en la sociedad por el estilo de vida que llevamos, ¿no? Un poco esta sociedad de la inmediatez en la que tenemos grandes exigencias que deben de ser resueltas de forma inmediata, ¿no? En la que no estamos acostumbrados a tolerar un poco pues la frustración o cultivar la paciencia, como diríamos, ¿no? Entonces es cierto que puede ser algo que esté más vinculado a la sociedad de hoy en día por el estilo de vida que llevamos, no obstante considero que en realidad estrés siempre ha habido. Lo que pasa es que, pues eso, tal y como vivimos hoy en día, no es el estilo más saludable, por decirlo así. Ujú. Sí, sí, totalmente. Tienes toda la razón. Pensando un poco en mi vida pasada, yo también, Ujú, bueno, pues recuerdo un poco pues todo esto que me comentas. Yo he vivido amaneciendo en un atasco, ujú, eh, con la presión del trabajo, que tanto por un lado como por otro, y haciendo ujú, jornadas maratonianas. Y el recuerdo que yo tengo de estas situaciones es cómo me cambia a mí, sobre todo el humor, ¿no? ujú, Lo que comentas, que a lo mejor algo que sin estar en una situación estresada, estás más relajado, más amable, ujú, no hay nada que te afecte, a que cualquier persona, precisamente lo que comentabas antes del camarero. Yo no ujú, recuerdo ahora con el camarero, pero sí con la gente cercana, que a lo mejor ujú, con cualquier cosa saltas o estás más ujú, dispuesto a enfrentarte a cualquier cosa como si ujú, fuese un ataque, ¿no? ujú. Imagino que es algo muy Claro. habitual, ¿no? Ujú. Efectivamente, claro, entramos como un estado de irritabilidad, ¿no? Esa tensión tanto corporal como psicológica nos genera una irritabilidad continua y de hecho una de las consecuencias que puede tener el estrés a nivel como más psicosocial es precisamente lo que comentas de estas tensiones, estos conflictos con personas más cercanas, con pareja, con familia, con compañeros de trabajo. Oye, si yo estoy en un estado continuo de tensión en el que en la mente tengo continuamente todo a lo que me tengo que enfrentar y cómo lo voy a hacer, porque no sé cómo hacerlo, porque me piden demasiado, porque bla, 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 bla. Y mi pareja no ha tendido la ropa de la lavadora cuando llego a casa, pues es que eso me puede llegar a crispar por la escalera que decíamos antes. Es que a lo mejor yo entro a casa después de una jornada de trabajo y ya estoy en un escalón 8, no estoy en un nivel de tranquilidad absoluta. Es que me he enfrentado un día de mucha sobrecarga y llego y me encuentro con eso, ya es como esa gota que colma el vaso y es ahí pues cuando surgen estos conflictos, estas discusiones, ¿no? O sea, que efectivamente tiene una consecuencia relacional, por decirlo así. Mm. Eh, ¿cómo ves? eh, es que hay dos preguntas que se me acaban de acumular en la cabeza Ujú, y voy a empezar por una y luego seguimos con la otra. ¿Qué, ujú,
¿qué medidas debería tomar una persona? Como estamos viendo que en el fondo todos en la actualidad estamos en una Ujú, situación más o menos, pero en la que estamos viviendo este estrés, ¿qué debería hacer una persona en su día a día para intentar minimizar esta situación de estrés o para que no le afectase tanto personalmente? ¿Qué consejos? ujú, Antes has nombrado temas de meditación y tal, pero ¿hay alguna cosa más así que podamos añadir eh, que, que ujú, nos sirva en nuestro día a día? ujú. Pues una cosa tan que parece tan básica, pero que no hacemos nadie, es parar y conectar mucho con cómo nos sentimos a cada momento, ¿no? Porque imagina un día, ¿no? En el que te levantas por la mañana y no te ha sonado el despertador y ya te levantas tarde. Y encima vas a desayunar, ya has subido un escalón, ¿no? La escalera del estrés. Vas a desayunar y no queda café y sin café no funcionas, subo otro escalón y salgo y encima está lloviendo y no he cogido paraguas, subo otro escalón y estoy en la parada del autobús y pasa un coche y me empapa, subo otro escalón, ¿no? Yo estoy subiendo continuamente escalones, ¿no? Y luego llego al trabajo y el jefe me pide que le haga 40 informes en una hora, cosa que es totalmente inviable y subo 3 escalones, a lo mejor. Claro, aquí puede ser de utilidad, José, parar cada cierto tiempo. De hecho, hay un ejercicio que yo trabajo mucho en terapia, ¿no? Que es realizar al día mínimo 3 paradas en las que yo paro todo, incluso me pongo alarmas en el móvil, porque si no, se me va a olvidar. Paro todo lo que estoy haciendo durante un par de minutos, no necesitamos más, y me escucho, me leo a mí misma. Oye, ¿cómo me estoy sintiendo? Ostras, pues empiezo a notar un poco de carga en los hombros, se me está poniendo dolor de cabeza, o me estoy notando un poco tensa con los demás, un poco irritable. Hago este ejercicio de tomar conciencia de cómo estoy y qué es lo que ha ido pasando para que yo me sienta así. Oye, ¿cómo he llegado a este punto? Si son las 10 de la mañana, ya es primera hora de la mañana y ya me siento así. Ah, pues es que me levanto y no había café y me ha salpicado el coche, bla, 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 ¿no? Al final esto me permite relativizar un poco las situaciones, ¿no? Me siento estresada, ¿vale? ¿Por qué? Vale, porque me ha pasado esto, esto y esto. Y eso me permite de alguna forma enfrentarme a todo lo que me continúe viniendo a lo largo del día de una forma diferente, me ayuda a relativizar y me ayuda un poco pues a tomar conciencia acerca de qué es lo que me está pasando, ¿no? Porque al final, si no, lo que ocurre es que yo voy subiendo escalones, voy sobrecargando, 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 hasta que llega lo de la lavadora que no está tendida y es cuando colapso y exploto y lo pago con mi pareja, ¿no? Si yo antes he ido haciendo este ejercicio de ir parando, de ir leyéndome, a ver qué me pasa, cómo me siento, qué es lo que me ha ido ocurriendo, como ya te digo, puedo relativizar un poco más las situaciones y gestionar cada situación de una en una. Otra de las pautas que es fundamental, ¿no? Bueno, enfocarnos en los problemas de uno en uno, en establecer unas prioridades. Si yo me enfrento a, tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto, no sé ni por dónde empezar, lo que va a suponer una sobrecarga, ¿no? Bueno, vamos a hacer una lista. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En función de esa lista voy a establecer prioridades, qué es urgente, qué es importante, qué puede esperar y atajar las situaciones de una en una. Un poquito esas serían, así en líneas muy básicas, ¿no? Pequeñas cositas que las personas pueden ir implementando en su día a día. Ujú. Genial, genial. Me parece un consejo buenísimo ese el de las paradas, aunque Ujú, sea un momentito y analizar, ¿no? Por qué estamos pasando. Ujú. ujú, La otra pregunta que se me había acumulado antes es, ujú, em, bueno, me imagino que está claro, pero bueno, yo lo voy a sacar porque yo he pasado por distintas empresas ujú, y he vivido situaciones muy diferentes en algunas por el tipo de gestión que se hace del equipo, ¿no? ujú, En el que se está presionando continuamente para exprimir y sacar más sin posibilidad de salir de ahí, ¿no? Y en otras situaciones en las que sí que se te exige, sí que tienes que dar lo máximo que puedas, ujú, pero en la que incluso en el sitio donde estás trabajando hay una sala de meditación, o sea que en un momento si tú quieres entras y estás ahí un rato haciendo esa ujú, parada que comentabas, ujú, incluso si un jefe detecta que hay una persona que está en una situación
que se ve que empieza, que se ve, ¿no? Ya físicamente, ¿no? Ujú, Que está estresado, ujú, automáticamente se va hacia él y se le dice, date una vuelta, date 15 minutos, ujú, incluso si está fatal, vete a casa y ya vendrás mañana y relájate. Y son cosas, ¿no? Que hacen que cambie, ¿no? Y que esa persona de repente sea consciente de que estoy en un punto que no ujú, es- en el que no debes estar, ¿no? ujú, Y que, bueno, me imagino que evita que esta situación vaya más y que te pueda pasar algo. ujú. Claro, al final hay veces que nuestro propio entorno nos señala, ¿no? Nos ven desde fuera y nos señala un poco cómo nos ven, porque efectivamente al final se nota cuando una persona está estresada, ¿no? Incluso a nivel físico, como decías, ¿no? Y es estupendo que existan estas empresas, estos lugares de trabajo en los que se facilite un poco o se cuide, ¿no? La salud de los trabajadores. Lo que ocurre es que lo ideal sería. Claro, cuando nos detectan esto externamente es porque ya hemos sobrepasado cierto límite, ¿no? Lo ideal es que nosotros podamos hacer un poco este ejercicio de autoconsciencia, ¿no? De leernos y de detectarlo a tiempo antes de que nos desborde y antes de que se pueda manifestar externamente, ¿no? Para no llegar Claro. a esas dificultades de salud de las que hablábamos. Y cuéntanos un poco, ya para ir terminando, Ujú. cómo puede ayudar la terapia o si debe ir una persona que tenga estrés a terapia y en caso de que sea que sí, ¿cómo le ayudaría a acudir a terapia? Ujú. Lo que es común que ocurra, José, es que lamentablemente las personas acuden a terapia cuando ya no es solo estrés, sino que ha acabado derivando en otra serie de problemas secundarios como los que nombrábamos, como ansiedad, como una situación de depresión, como problemas en el matrimonio o en la pareja, en fin, cuando ya hay una consecuencia mucho más explícita, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar tanto esa secuela psicológica como la propia raíz del problema, que sería la fuente de estrés, ¿no? Entonces, esto es con lo que más lamentablemente nos encontramos. Sí que es cierto que hay algunas personas que lo detectan a tiempo y que acuden a terapia, y que es fantástico porque no acaba derivando en otra cosa, ¿no? Y podemos trabajarlo mucho más rápido. Pero bueno, nos llegan ambos tipos de situaciones a terapia, ¿no? ¿Cómo puede ayudar la terapia? Bueno, pues al final en función un poquito de lo que le esté ocurriendo a la persona, del punto en el que se encuentre, ¿no? Pero al final es, bueno, trabajar un poco en la gestión de rutinas, de horarios, de organización un poco del día a día, ¿no? De cómo pedir ayuda a otras personas, de ver un poco también cómo la persona se está enfrentando a esa situación, ¿no? Con qué herramientas cuenta, para que podamos detectar si hay que potenciarlas, si hay que poner en marcha otra herramienta distinta, un poco hacer esta lectura de cómo la persona está afrontando esa situación de cambio, de estrés o de estrés continuo, ¿no? Entonces, y luego también a través de herramientas como las que nombrábamos un poco antes, ¿no? Técnicas de relajación, de meditación, de fomentar un poquito la autoconciencia, gestión de horarios o incluso toma de decisiones. A lo mejor habrá situaciones en las que tengamos que poner límites y alejarnos de esa situación porque sea inmodificable, ¿no? El dejar un puesto de trabajo que no nos genera posibilidad de cambio, el dejar una relación de pareja cuando realmente no podemos hacer nada por continuar, bueno, por solucionar los conflictos. Al final, fíjate cómo abarca muchas más cosas el estrés, ¿no? También el cómo nos comunicamos, cómo pedimos ayuda, si podemos poner límites o no. Entonces, en función de cada caso, veremos qué necesidades hay detrás, pero efectivamente es algo que se trabaja desde la terapia y que cuanto antes lo hagamos mejor para que no acabe derivando en otras dificultades de las que nombrábamos. Me parece apasionante y efectivamente entiendo que al final no se acuda a terapia hasta que te está afectando y Ujú, que importante sería hacerlo un pasito antes para que fuera todo más sencillo. ujú, efectivamente, Ujú. efectivamente. Por eso, bueno, animamos a todas las personas que nos estén escuchando, ¿no? A que, bueno, si notan que están en un estado de irritabilidad, que sienten que no pueden más, en un estado de cansancio, insomnio, tensión muscular, probablemente se encuentren en una situación de estrés del malo, del que decíamos antes,
y animamos a esas personas a que acudan a terapia y a que puedan resolver eso que les está generando ese malestar. Genial. Pues Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y nada, nos vemos enseguida en otro apasionante capítulo de salud mental. Estupendo, José. Muchas gracias a ti, como siempre. Un saludo y vamos a cuidarnos mucho. Sí. Chao, chao. Hasta luego. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.